Todos nuestros compañeros de la Facultad de Ciencias Humanas, de Psicología, y a la profesora Edna Gaitán. En esta tarde estoy reunida con mis compañeras Karen Vanessa Ríos Cárdenas, Claudia Jimena Olaya Marín, y vamos a hablar sobre la materia de sensopercepción, lo que es el proceso del desarrollo del sentido del tacto, el gusto y el olfato. Entonces vamos a empezar con este tema que hemos preparado para esta tarde. Voy a apagar un momento mi cámara para compartirles nuestro tema. Entonces, como ya les había comentado, estoy con mis dos compañeras, Claudia Jimena Olaya Marín, Karen Vanessa Ríos Cárdenas. Vamos a hablar sobre el proceso de desarrollo para el sentido del tacto, el gusto y el olfato. Vamos a hablar un poco sobre qué estructuras intervienen los elementos que permiten que la información sea captada por el ser humano y se genere un significado. Bueno. Desde antes de nacer, los sentidos nos conectan con la vida. El tacto, el gusto, el olfato son los primeros mecanismos que nos permiten reconocer a nuestra madre, sentir seguridad y descubrir el mundo a través de sensaciones que marcan nuestras primeras experiencias, generando un significado. Vamos a hablar un poco a fondo del sentido del tacto. El sentido del tacto es una de las formas más directas en las que conectamos con el mundo. La piel es nuestro órgano más grande, con el cual percibimos texturas, temperaturas, presión, sensación. Eh, a su vez, nos permiten interactuar y adaptarnos al entorno. Gracias a él, protegemos nuestro cuerpo de posibles peligros, como cuando sentimos calor o frío externo. También experimentamos emociones como las caricias, los abrazos, lo cual nos permite generar emociones y vínculos afectivos. El proceso de desarrollo del sentido del tacto. Este tiene seis fases o seis etapas, mm, 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 que son el receptor de la piel, los nervios periféricos, la médula espinal, el tálamo, la corteza en el lóbulo parietal y la integración con otras áreas cerebrales. El sentido del tacto se empieza a desarrollar desde antes de nacer y se sigue fortaleciendo durante nuestra infancia. Al principio los receptores de la piel van madurando y aprenden a captar estímulos como la presión, el calor, el dolor, y luego toda esa información viaja por los nervios hasta la médula espinal, pasa por el tálamo y finalmente llega a la corteza del cerebro, donde se organiza y se convierte en una sensación con significado. Con la experiencia diaria, como las caricias, el contacto con objetos, el juego, las conexiones neuronales se afinan y el contacto se vuelve más preciso. El sentido del tacto se genera gracias a la unión de tres cosas principales: los receptores de la piel, la transmisión nerviosa, la interpretación cerebral de la que da la corteza en el lóbulo parietal y en conclusión, el sentido del tacto se genera porque el cuerpo convierte un estímulo físico en una señal nerviosa y el cerebro la interpreta dándole un sentido humano. Esto podemos decirlo sobre el sentido del tacto. Ahora nos vamos con Claudia, que ella nos va a explicar lo que es el sentido del gusto. Claudia, somos todas tuyas. Bueno, pues, bueno, ¿qué es el gusto? El gusto es uno de los 5 sentidos básicos que nos permiten percibir los sabores de los alimentos y sustancias. ¿Qué órgano lo compone? Tenemos la lengua, la lengua que es el órgano muscular que contiene las papilas gustativas, las cuales permiten detectar las diferentes sustancias químicas de los alimentos. Tenemos el olfato. El sentido del olfato es fundamental para percibir los sabores complejos, ya que el gusto es una combinación de sensaciones gustativas y olfativas. Tenemos las papilas gustativas y los botones gustativos. Son órganos sensoriales ubicados en la lengua, el paladar blando y la faringe, que contienen las células especializadas para detectar los sabores. Dentro de las papilas gustativas tenemos la caliciforme, la foliada, la fungiforme y la filiforme.
También tenemos la saliva, pues disuelve los químicos de los alimentos triturados, permitiendo que estos estimulen las papilas gustativas. Es posible que nosotros escuchemos hablar del el mito de que de diferentes partes de la lengua que reconocen sabores específicos. De hecho, las células gustativas que reconocen cada una de las diferentes cualidades gustativas están dispersas por toda la lengua. Tenemos 5 sabores que podemos degustar. Está el dulce, el ácido, el salado, el amargo y el umami. En el dulce, pues está asociado de manera natural con las fuentes de energía bioquímica, como los carbohidratos. Por lo tanto, es recibido con agrado, como por ejemplo el azúcar, que tiene pues un sabor dulce. Tenemos el ácido, pues el sabor ácido o agrio es provocado por la presencia de ácidos en los alimentos, los cuales liberan iones de hidrógeno. El sabor ácido o agrio es provocado por la presencia de ácidos en los alimentos, los cuales liberan iones de hidrógeno. Tenemos el sabor salado, se debe a la presencia de átomos de sodio o de potasio en la comida. Por ejemplo, la sal de mesa, pues tiene gran cantidad de sodio. Tenemos el sabor amargo. En general, se lo asocia con reacciones naturales de rechazo contra la ingestión de sustancias tóxicas. Por ejemplo, la quinina que está presente en las bebidas tónicas que tienen un sabor amargo. Por último, tenemos el sabor umami. El umami es como un sabor sabroso, carnoso o de caldo que crea una sensación de plenitud y complejidad en la boca. Se describe como una combinación deliciosa y profunda que realza el resto de sabores de un plato. Se encuentran alimentos ricos en glutamato, como el queso parmesano, los tomates, los hongos, las carnes curadas y los alimentos fermentados. Bueno, por ejemplo, también las papilas gustativas de la lengua no solo reconocen los sabores, pues son capaces también de distinguir las temperaturas y las texturas de las cosas que nos llevamos al boca. De azúcar, morder una zanahoria, comer un helado y tomar un café caliente. Bueno, ¿por qué es importante el gusto? Para saborear los alimentos, identificar alimentos en mal estado y estimular el apetito. Bueno, el proceso. El proceso sería, los alimentos tienen contacto con las papilas gustativas de la lengua. Las células gustativas o neuroepiteliales se encargan de traducir la sensación en impulsos nerviosos. Por ejemplo, esos impulsos viajan por aquí, aquí donde les muestro yo en la imagen, y esos nervios serían el nervio facial, el nervio glosofaríngeo, el nervio vago. Esos impulsos viajan por las ramas del nervio facial, vago y nervio glosofaríngeo. Llegan a un grupo de neuronas del bulbo raquídeo y después se proyectan hacia el tálamo para ser procesados. Por último, aquí llegan a la corteza sensorial del lóbulo parietal. Listo, eso es todo lo que podemos saber sobre el gusto. Claro, me parece muy interesante el aporte que haces, porque si bien el gusto también es una forma de protegernos de los alimentos en mal estado, y veo que tiene una gran conexión también con el olfato y el tacto, ¿no? Entonces, vamos ahorita con Karen, que nos va a hablar un poco más a fondo sobre el olfato. Sentido del olfato. ¿Qué es el olfato? El olfato es el proceso mediante el cual el cerebro interpreta olores, influye directamente en las emociones, la memoria y el comportamiento. Ejemplo, cuando nacemos lo primero que hacemos es seguir el rastro de la leche materna y gracias a él somos capaces de relajarnos solo con el olor a nuestra madre. Así pues podemos afirmar que el olfato es un sentido intrínsecamente relacionado con el instinto supervivencia. Es decir, que el sentido permite detectar y percibir los olores y en la psicología influye la memoria, las emociones y el comportamiento al estar directamente conectados con el sistema límbico del cerebro. Bueno, ¿cómo percibimos los olores? Cuando las moléculas volátiles que componen el olor penetran
por nuestra nariz a la cavidad nasal. Las partículas del aroma son captadas por ¿me ayuda? Epitelio olfatorio. Epitelio olfatorio, donde se encuentran millones de células receptoras y estas llevan los mensajes a los bulbos olfatorios del cerebro. Desde el bulbo olfatorio, el mensaje odorífico se transmite por varias vías. Bueno, una de ellas se dirige a la corteza primaria, área de integración de la información olfatoria. La segunda vía llega a la corteza piriforme en el sistema límbico como centro integrado de la respuesta emocional, el aprendizaje y la memoria. Esto es así porque la amígdala, órgano del sistema límbico, conecta ese aroma como una emoción y el hipocampo relaciona ese aroma con un recuerdo de la memoria. Ejemplo, el aroma es una comida, puede despertar el hambre y la decisión de consumirla. También oler el perfume de alguien puede traer a la memoria momentos compartidos como esa persona. Bueno, también influyen en la psicología como evocación de recuerdos, que permite que un olor pueda evacuar recuerdos vividos y respuestas emocionales de manera automática. También modulación de estado de ánimo, que genera sentimientos de felicidad, relajación, incluso de ansiedad. También influencia de la salud mental. Trastorno del olfato puede causar problemas como la depresión, ansiedad y una menor satisfacción vital. Y por último, vínculo con la supervivencia, ayuda a identificar alimentos y detectar peligros como el humo y el gas. Mira acá hay una imagen de cómo es el proceso para percibir los olores, que aquí es un perfume y de una vez detecta que el olor que es de una rosa. Y le evoca a la rosa. Conecta con ella. Sí, listo. Entonces acá, por la importancia de la psicología para percibir el olfato. Dado que nuestro sentido del olfato desempeña un papel fundamental en nuestra constitución psicológica, además de ser una de las 5 formas en que nos conectamos con el mundo que nos rodea, su ausencia puede tener un profundo impacto. Quienes producen anosmia suelen hablar de sentirse aislados y desconectados del mundo en lo que nos rodea. La pérdida del olfato puede afectar la capacidad de formar y mantener relaciones personales estrechas y pueden provocar depresión. Puede ser un indicador de algo mucho más grave. La pérdida del olfato se presenta tanto en la enfermedad de Parkinson, esto es muy importante, como en la Alzheimer, y los estudios indican que es la disminución del sentido del olfato puede ser una señal temprana de la aparición de ambas afecciones. Bueno, aquí por último, una conclusión sobre todo lo que hablamos y lo importante de los sentidos sensoriales. Bueno, dado todo lo mencionado, es como los sentidos sensoriales son importantes en nuestra vida cotidiana. A raíz de ello, es como los sentidos en nuestro cuerpo y el alma se conectan con el mundo. A través del olfato, gusto y tacto, no solo sobrevivimos, sino también sentimos, recordamos y nos protegemos. Es decir, el olfato nos trae recuerdos escondidos, el gusto nos da placer, nos alimenta y puede formar un mal día con un solo bocado. Y el tacto nos puede calmar con un abrazo o acaricia y nos puede hacer sentir vivos.
Cuando algunos de estos sentidos se ven afectados, se apaga un pedacito de nosotros, de lo que somos, porque se vuelve más difícil recordar, disfrutar y conectar. Por ello es importante cuidar nuestros sentidos, es cuidar lo que somos, lo que sentimos y cómo nos relacionamos con el mundo. Ya acá por último las referencias. Bueno, Karen, muchas gracias y muchas gracias a todos por darnos este tiempo para nuestra presentación de la materia de senso-percepción. Estaremos en próximas actividades compartiendo más temas con ustedes. Muy buenas tardes a todos.